La habitación ya tenía ese olor a madera nueva mezclado con jabón de bebé. Mariana movía con cuidado la cuna, ajustando cada detalle como si el futuro de su hijo dependiera de que todo quedara perfecto. Era su primer embarazo, y aunque el cuerpo ya pesaba, el alma le brillaba. Había bordado a mano el nombre del bebé en una mantita azul claro y colocado ositos en cada esquina del cuarto. En ese espacio diminuto sentía paz. Su esposo, Julián, no decía mucho últimamente, pero ella lo justificaba con el estrés del trabajo. A veces él llegaba tarde, otras veces se mostraba más frío, distante, pero Mariana creía que era normal. Los hombres no entienden esto como pensaba. Esa mañana su hermana menor, Laura, llegó con una bolsa llena de regalos y una sonrisa que parecía un poco más amplia de lo habitual. Mariana la recibió con ternura. «¿Qué trajiste?», preguntó entre risas, sin notar que Julián bajó del cuarto justo en ese momento. Y se detuvo unos segundos mirando a Laura con algo en los ojos que no era de familia. Durante el almuerzo, los tres compartían la mesa entre comentarios triviales y silencios incómodos. Laura hablaba de ropa para embarazadas, de cunas inteligentes, de cosas que antes jamás le habían interesado. Julián, en cambio, apenas probaba bocado, pero cuando Laura se levantó a buscar agua, él la siguió con la mirada como si algo lo arrastrara. Mariana sintió una punzada en el estómago, pero la ignoró. «Estoy sensible», se dijo. A veces una embarazada imagina cosas. Cuando regresaron, Julián soltó una broma sobre cómo Laura cocinaba mejor que Mariana, y ambas se rieron. Pero algo en el tono, en la pausa de esa frase, le quemó por dentro. Esa noche, ya en la cama, sintió que él la abrazaba con culpa. Ella cerró los ojos, acallando esa voz interna que empezaba a gritar, porque tenía 8 meses de embarazo, porque no quería pensar mal, porque lo amaba y tenía miedo de ver lo que ya estaba frente a ella. La cena familiar de los viernes era una tradición que Mariana conservaba desde niña. Esa noche, todos estaban en la casa de su madre, y el ambiente, aunque animado, tenía un aire denso que ella no sabía explicar. Laura llegó tarde, vestida con un conjunto que no parecía casual. Julián se ofreció para ir a buscarla al coche, y aunque nadie dijo nada, Mariana sintió otra vez esa punzada en el pecho. Desde la mesa los observó regresar. Él caminaba detrás de Laura con una sonrisa ladeada, y cuando se sentaron, se ubicaron uno frente al otro, como si tuvieran que verse todo el tiempo. Durante la cena, los gestos fueron sutiles, pero hirientes. Un roce innecesario de manos al pasar el pan. Una risa demasiado larga por un chiste sin gracia. Una mirada que duró más de lo permitido. Mariana bajó la vista a su plato. El guiso seguía intacto. Su madre hablaba de nombres para el bebé. Su padre comentaba algo de fútbol. Nadie parecía notar la tormenta silenciosa que se estaba formando justo frente a ella. La intuición la sacudió, pero la empujó de nuevo al fondo. «No voy a volverme paranoica. No ahora». Esa noche, al volver a casa, Mariana caminó más lento que de costumbre. El embarazo le pesaba, pero no tanto como la sospecha que ya se colaba por cada rincón de su mente. Mientras Julián se duchaba, ella revisó su bolso buscando la crema para las estrías. Sin querer, encontró una nota escrita por Laura días atrás. «Para que no te olvides de cuánto te quiero, siempre cerca, L». Mariana la leyó 2 veces. Era solo una tarjeta, pero el tono no era de hermana. Guardó el papel sin decir nada. Esa madrugada, las contracciones comenzaron. Primero suaves, luego más intensas. «Es hoy», pensó con el corazón desbocado. Despertó a Julián, que reaccionó con un sobresalto, como si no esperara ese momento. Ella vio en su cara algo más que miedo. Lo vio incómodo, casi molesto. «¿Y Laura?», preguntó él mientras se vestía. Mariana apenas pudo responder. En medio del dolor, la cabeza le daba vueltas. ¿Por qué preguntaba por Laura justo ahora?
¿Qué clase de esposo hace eso cuando su mujer está por dar a luz? Pero no dijo nada, ni una sola palabra, solo se agarró al borde de la cama y respiró. El trayecto al hospital fue silencioso. Julián manejaba con los dedos apretados en el volante y los ojos clavados en la carretera, evitando mirarla siquiera por el espejo retrovisor. Mariana, entre contracciones, lo observaba de reojo. Cada dolor que le atravesaba el vientre parecía estar conectado con una herida más profunda, una que ni siquiera sabía dónde comenzaba. Al llegar a la sala de parto, Laura ya estaba allí, como si lo hubiera sabido. Llevaba una mochila pequeña y una sonrisa que no combinaba con la urgencia del momento. «Estoy aquí para ti, hermana», dijo, abrazándola con fuerza. Mariana sintió que algo en ella se rompía. No era por el parto, no era el miedo, era la certeza que se escondía detrás de esos gestos falsos. Aún así, tragó saliva y asintió. Laura entró con ella al cuarto, mientras Julián se quedó afuera haciendo llamadas, o al menos eso dijo. Durante las primeras horas, Laura salía constantemente del cuarto. «Voy a buscar agua. Voy al baño. Necesito hablar con el doctor». Excusas que no convencían a nadie. Mariana notaba que volvía más nerviosa, con la cara algo roja, como quien viene de una conversación intensa. Pero ella ya no decía nada. Guardaba todo. Eran casi las 3 de la madrugada cuando Mariana, en medio de la contracción más fuerte, despertó súbitamente. El cuarto estaba en penumbra. Laura dormía sentada en una silla. Julián, a un costado, roncaba levemente. El celular de él, apoyado sobre una bandeja, vibró con insistencia. 1, 2, 3 veces. Mariana, con la garganta seca y el alma en guerra, estiró la mano con dificultad. Lo desbloqueó con el rostro de él, como tantas veces antes. Y ahí estaba. La notificación que no dejaba dudas. Un mensaje largo, con emojis de corazones. «Gracias por estar conmigo hoy. Te amo. L». No había forma de interpretarlo de otra manera. Era su hermana, en medio de la madrugada, en el día del nacimiento de su hijo. Mariana sintió que el pecho le explotaba, pero no lloró, no gritó, no lo despertó. Solo bajó el celular con un temblor frío en los dedos y giró la cabeza para mirar a su hijo que aún no había nacido. «Ya casi llegas», susurró, sin voz. «Y tu madre ya no es la misma». El parto fue largo, doloroso y solitario. Aunque había gente a su alrededor, Mariana se sintió más sola que nunca. Las enfermeras iban y venían. Laura seguía con su actuación de hermana solidaria, y Julián apenas se acercaba a tomarle la mano. Cuando el bebé por fin nació, todo fue confuso. Llantos, aplausos breves, felicitaciones vacías. Julián lo sostuvo un momento, posó para una foto y luego desapareció tras una excusa ridícula. «Voy a buscar algo para comer». Mariana quedó con el cuerpo abierto, suturas frescas y un vacío más grande que su herida física. La leche empezaba a bajar y el bebé dormía plácido en su pecho, pero ella no sentía paz. No podía. Las lágrimas no salían. Solo ese silencio hueco que se mete hasta los huesos. Una enfermera le dijo: «Tienes un niño hermoso», y Mariana solo asintió. Pensaba en el mensaje, en la hora, en la firma, en la traición y en cómo nadie imaginaba que mientras todos celebraban, ella estaba reconstruyendo mentalmente cada mirada, cada gesto, cada excusa. Todo cobraba sentido. Pasaron los días y el dolor físico fue cediendo, pero el del alma no. En casa, las visitas llegaban con flores, ropa de bebé y palabras dulces. Julián se mostraba atento, pero ella sabía que era actuación. Le traía café, se ofrecía a cambiar pañales, como si pudiera maquillar con actos vacíos lo que había hecho. Laura no apareció más después del hospital, ni una llamada, ni una visita. Eso hablaba más que cualquier disculpa. Una tarde, mientras amamantaba, Mariana lo enfrentó, no con gritos, con una calma aterradora. «¿Hace cuánto pasa?», le preguntó sin mirarlo. Julián negó al principio.
Dijo que eran cosas de la cabeza de ella, que estaba sensible. «No me vengas con eso», dijo ella sin elevar la voz. Él titubeó, bajó la mirada y soltó. «Fue un desliz, una confusión, no fue serio». Mariana lo escuchó en silencio. No se inmutó, ni una lágrima. Solo dijo: «No fue conmigo quien te confundiste, fue con mi hermana». Él intentó acercarse, pero ella se apartó. En ese momento, supo que algo dentro de ella había muerto, pero también algo nuevo empezaba a nacer. Laura, por su parte, nunca dio la cara. Mariana le escribió un mensaje corto, directo. «Lo sé todo». No hubo respuesta. Pasaron días y el silencio fue su única respuesta. Ni un intento de explicación, ni una disculpa, ni siquiera una mentira para cubrirse. Nada. Como si esconderse bastara para borrar lo hecho. Eso dolió más que cualquier confesión. Mariana pasaba las noches despierta, con el bebé en brazos y el pecho lleno de leche y de rabia contenida. A veces lo miraba y pensaba qué clase de padre le tocó, pero luego respiraba hondo y lo abrazaba con más fuerza. «No voy a permitir que el dolor se herede», se repetía. Un día, al verse en el espejo, no se reconoció. Tenía el rostro hinchado, el cabello grasoso, los ojos apagados. Ahí supo que no podía seguir igual. Entró al baño, cerró la puerta y sacó la máquina de afeitar que Julián usaba. Se miró al espejo, se pasó la mano por el cabello largo y empezó a cortarlo, sin llorar, sin música dramática, solo ella y su reflejo. Cada mechón caía como una capa de la vieja Mariana. Cuando terminó, se vio diferente, no más bonita, no más fea, solo distinta, más real. En la misma caja donde había guardado el test de embarazo positivo, puso su alianza. La cerró y la metió en el fondo del ropero, como quien entierra algo que ya no tiene sentido mostrar. No habló con nadie, no hizo publicaciones, no gritó su dolor al mundo. Solo empezó a moverse en silencio. Reunió pruebas, capturas de pantalla, horarios de llamadas, registros bancarios, todo metódicamente, como si estuviera armando un rompecabezas que alguien había intentado esconder bajo la alfombra. Julián no sospechaba nada. Pensaba que el silencio era resignación, que el cambio de look era parte del puerperio. Mariana lo dejaba creerlo. Lo observaba de lejos, mientras él jugaba con el bebé o respondía mensajes con el celular en modo avión. También contactó a una abogada. Fue una reunión rápida, precisa. «Tengo pruebas, quiero divorcio y custodia completa, pero aún no es el momento». La abogada asintió. Sabía lo que significaba eso. Ella estaba planeando algo más grande. Mariana volvía a ser ella, pero esta vez con una furia fría que no necesitaba gritar para hacerse sentir. La oportunidad llegó más pronto de lo que imaginó. Su madre, inocente aún del infierno que se cocinaba entre sus hijas, propuso una cena familiar para conocer oficialmente al bebé. Mariana aceptó sin dudar. Dijo que ella misma cocinaría. Se notaba más serena, incluso con un toque de esa antigua sonrisa que solía tener. Julián pensó que todo se estaba arreglando. Laura también confirmó su presencia con un mensaje breve. «Nos vemos ahí». La noche de la cena, Mariana vistió a su hijo con un conjunto blanco impecable. Ella misma se puso un vestido sencillo, sin maquillaje, pero con una presencia que imponía. Cocinó todo sola, decoró la mesa, preparó cada detalle. Era su escenario. Sabía que todos llegarían pensando que era una noche de unión, pero no. Era el cierre de un capítulo, y lo haría a su modo. Cuando estuvieron todos sentados, Mariana sirvió los platos con una calma que descolocaba. Nadie imaginaba lo que se venía. Hablaban de cosas triviales, del bebé, del clima. Laura, visiblemente incómoda, evitaba mirar directamente a Mariana. Julián, en cambio, actuaba como si todo estuviera bien, hasta que Mariana se puso de pie y colocó su celular sobre la mesa. «Quiero compartir algo con ustedes», dijo con voz firme. Silencio absoluto.
Abrió la galería de imágenes y mostró, una por una, las capturas, mensajes de amor, registros de llamadas durante las noches en que decía estar de guardia, fotos de cuentas conjuntas con movimientos sospechosos. Nadie hablaba, ni un cubierto se movía. Su padre miraba a su madre con incredulidad. Laura se quedó pálida. Julián sudaba, visiblemente nervioso. Esto no es lo que parece, balbuceó. Mariana lo interrumpió sin mirarlo. No me hables. Ahora quiero escuchar a mi hermana. La miró fijamente. ¿Tenés algo que decir? Y ahí, Laura rompió. Las palabras no salían. Se tapó la cara. Murmuró. No fue planeado. Pasó. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Y todos lo estaban viendo. Laura intentó hablar, justificarse, inventar alguna versión más suave de los hechos, pero se ahogaba en su propia culpa. Las palabras no encontraban forma, y cada vez que intentaba explicar, se contradecía más. Yo no quería que pasara. Fue confuso. Él decía que no era feliz. Su voz era apenas un murmullo, entrecortado por el llanto. Nadie la consoló. Ni su madre, ni su padre, ni siquiera Julián, que solo la miraba con la boca apretada, esperando que el escándalo terminara de una vez. Mariana no movió un músculo, solo observaba. De pie, con el bebé en brazos, como una estatua viva de todo lo que esa familia había ignorado por años. Su madre se levantó lentamente, dio la vuelta a la mesa y se colocó junto a Mariana. Le acarició el brazo sin decir nada. Fue un gesto sutil, pero fue todo. Laura, en cambio, quedó sola en la silla. Su padre se paró sin decir palabra y salió al patio. El silencio que quedó era como un castigo. Julián intentó acercarse, decir algo, pero Mariana dio un paso atrás. Lo miró a los ojos con una frialdad que lo dejó inmóvil. «No vuelvas a tocarme», dijo seca. «No con estas manos que fueron mías y después fueron de ella». Julián tragó saliva, con las pupilas dilatadas. «Fue un error. No sabíamos cómo parar». Mariana lo interrumpió con una risa breve, seca. «¿Un error? Estar con mi hermana mientras yo estaba pariendo a tu hijo, eso no es un error, es una elección. Y vos elegiste». Tomó la caja donde había guardado la alianza y el test de embarazo y la colocó en medio de la mesa. Luego sacó un sobre con las copias de los documentos para el divorcio. «Acá están tus papeles. Ya firmé». Laura lloraba en silencio, encogida en su silla. Julián se quedó helado. Mariana levantó al bebé y lo acunó con ternura. «A él no le vas a faltar, pero a mí ya me sobrabas». Dio media vuelta sin esperar respuesta. Caminó hacia la puerta, pero no se fue. Aún faltaba algo. Un cierre. Una herida que necesitaba cicatriz visible. Y estaba por hacerlo, sin gritos, sin venganza, solo con la verdad en la cara de todos. Volvió sobre sus pasos con la misma calma con la que había servido la cena. Caminó hacia la habitación donde, meses antes, había preparado el Moisés con tanto amor. Estaba vacío ahora, como el lugar que alguna vez su hermana ocupó en su corazón. Mariana entró, sacó algo del cajón y regresó al comedor con el bebé dormido en brazos. Nadie se había movido. Laura seguía llorando, Julián con la cabeza gacha, los padres en completo silencio. Mariana se detuvo frente al Moisés y con movimientos lentos dejó caer la alianza de Laura sobre las sábanas blancas. «Esto es tuyo, ¿no?», dijo sin siquiera mirarla. El sonido del metal al tocar la tela fue seco, definitivo. Laura alzó la cabeza, el rostro descompuesto, los ojos hinchados. «No me lo des así», suplicó entre sollozos. Mariana solo respondió con un suspiro leve y dio media vuelta. Nadie se atrevió a detenerla. Cruzó la sala con paso firme. La puerta se cerró tras ella sin hacer ruido, pero con un peso que sacudió la casa entera. Afuera, el aire fresco de la noche le acarició el rostro. Caminó despacio por la vereda con el bebé pegado a su pecho.
No había odio en su mirada, solo una paz que nacía del dolor procesado, enfrentado y dejado atrás. No volvió a mirar atrás. No pensó en qué dirían, ni en quién creería en quién. Sabía lo que había vivido. Sabía quién había estado con ella cuando más lo necesitaba. Ella misma. Subió al coche, abrochó la sillita del bebé y se quedó un momento en silencio. El motor no arrancaba, pero no por falla. Era ella tomándose un minuto para soltar. Respiró profundo, cerró los ojos y dejó que el llanto, el primero desde todo aquello, saliera por fin. Fue corto, pero real. No era de tristeza, era de liberación, de ese tipo de llanto que solo aparece cuando una mujer entiende, al fin, que sobrevivió y que ya no hay vuelta atrás. Los días que siguieron fueron extraños. No había explosiones, ni mensajes de disculpa, ni escenas dramáticas, solo el silencio. Ese que antes dolía, pero ahora empezaba a sentirse como un espacio de reconstrucción. Mariana organizó su rutina como una mujer que ya no pide permiso. Cambió de pediatra, de supermercado, de barrio. Se mudó a un departamento pequeño, pero suyo. Cada rincón tenía olor a nuevo, a decisión propia. Pintó una de las paredes de azul profundo y colgó en ella una foto con su hijo en brazos, tomada por una amiga. En la imagen, ella sonreía. No era una sonrisa fingida. Era una mezcla de orgullo, alivio y algo más difícil de explicar. Una mujer que había tocado fondo y desde ahí había empezado a levantar ladrillo por ladrillo, sin espectáculo, sin aplausos, solo con las manos temblorosas, pero firmes. El cabello, ahora muy corto, ya le crecía de a poco. A veces se lo tocaba frente al espejo, como para recordarse que había tenido el coraje de cortarlo todo cuando el mundo se le venía abajo. Empezó a escribir en una libreta vieja. No eran poemas ni cartas, eran listas, cosas que ya no aceptaría, lugares a los que no volvería, personas que no la merecían. Una de esas tardes, mientras doblaba ropa del bebé, recibió una llamada de su madre. Dudó en contestar. Finalmente lo hizo. «Solo quería decirte que estoy orgullosa de vos», dijo su madre con la voz quebrada. Mariana se quedó en silencio. Fue uno de esos silencios que no incomodan. Solo se escuchaba el sonido del bebé, respirando suave en su Moisés. «Gracias», respondió. Nada más. No necesitaba más palabras. Las heridas seguían ahí, pero ya no eran abiertas. Eran marcas. Y como todas las marcas, le recordaban no lo que había perdido, sino lo que había logrado superar. La vida comenzó a tomar otro ritmo. Mariana salía a caminar todos los días con su hijo en el cochecito, sin apuro, sin destino fijo. Descubría calles que antes pasaban desapercibidas, bancos en plazas donde nunca se había sentado. Empezó a notar a otras madres, a otras mujeres solas, a veces con mirada cansada, otras con una fuerza que salía desde lo más hondo. Se sentía parte de algo más grande. Ya no era solo la mujer traicionada. Era una madre presente, una mujer viva, una persona que había elegido no quedarse en ruinas. En uno de esos paseos, una señora mayor se le acercó y le dijo: «¿Qué paz tenés en la cara? Se nota que luchaste mucho para llegar ahí». Mariana sonrió. No respondió. Pero esa frase se le quedó grabada como un tatuaje invisible. Una tarde, Julián apareció en la puerta del nuevo departamento. No había avisado. No traía regalos ni flores. Solo un sobre en la mano y una cara de arrepentido mal ensayada. Mariana abrió la puerta sin sorpresa. Lo dejó pasar. El bebé dormía. Ella se cruzó de brazos y esperó. Julián se sentó en el borde del sofá, nervioso. «Solo quería decirte que me equivoqué, que la extraño, que extraño todo esto». Mariana lo escuchó sin interrumpir. No por respeto, por desinterés. Él hablaba como si no hubiera sido él quien destruyó todo. Como si no hubiera elegido a su hermana mientras ella tenía contracciones en una sala de hospital. «Sé que no tengo derecho a pedir nada.
siguió él. Pero podemos hablar, al menos por el bebé. Mariana lo miró, con esa mirada que ya no ruega ni reclama, una mirada que atraviesa, y le respondió con una sola frase: el bebé no necesita un cobarde. Silencio. Él bajó la cabeza, y ahí supo que ya no tenía poder sobre ella. Ninguno. Julián intentó estirar la conversación. Podríamos al menos buscar una forma tranquila de llevar esto. Por él, insistía, señalando el Moisés sin mirar realmente al bebé. Mariana no se inmutó. Fue hasta la mesa, tomó el sobre que él había traído y lo abrió. Eran documentos, algunos papeles del banco, otras cosas irrelevantes. Lo hojeó sin interés y lo dejó sobre la mesa. No necesito tu ayuda. Lo que necesitaba no lo tuviste cuando más importaba. Él respiró hondo, intentando no perder el control. Yo también sufrí, no sabes lo que fue para mí. Esa frase fue la gota. Mariana alzó la voz, sin gritar, pero con una dureza que hizo temblar el aire. Sufriste. Vos sufriste. Vos estabas acostándote con mi hermana mientras yo sangraba en una cama, trayendo a este mundo a tu hijo. Vos no sufriste. Vos te escondiste. Él quiso replicar, pero las palabras se le atragantaron. Su expresión ya no era arrogante. Era la de un hombre derrotado por su propia cobardía. Ella lo miró por última vez, con una compasión amarga. Lo único que te voy a pedir es que no le enseñes a mentir, ni a justificar lo injustificable. Si vas a estar presente, que sea con verdad. Y si no podés, mejor que te borres del todo. Julián no supo qué responder. Se levantó, torpemente, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, giró un poco. Yo aún te quiero. Mariana lo observó unos segundos, y con una calma devastadora dijo: vos no sabés querer, solo sabés necesitar, y yo ya no estoy para llenar vacíos ajenos. Cerró la puerta. Ni un portazo, ni un grito, solo un clic seco, y un silencio que sonó a libertad. Se quedó un momento apoyada en la madera, respirando profundo. Su hijo seguía dormido. Afuera, la tarde empezaba a dorarse. Era su casa, su vida y, por fin, su paz. Esa misma noche, después de la visita de Julián, Mariana se sentó en el piso del cuarto del bebé. No encendió la luz. Solo la lámpara tenue en la esquina iluminaba las sombras de los peluches. Tomó la libreta que siempre tenía cerca y escribió una sola frase: ya no me duele. Luego cerró el cuaderno y lo metió en una caja junto con la primera ropita del bebé, su primer chupete, y una foto de su boda, que hasta ese momento no se había atrevido a tocar. La miró por unos segundos. En la imagen estaban los tres, ella, Julián y Laura, sonriendo, abrazados. Mariana la rompió con calma, en pedazos pequeños, casi como si desmenuzara un recuerdo que ya no quería cargar más. Los tiró al cesto sin dramatismo. Era solo basura ahora. Luego volvió al Moisés, besó la frente de su hijo y le susurró: mamá ya no llora, mamá ya no espera. Se acostó sin música, sin televisión, sin distracciones. Solo ella y su propio silencio, el que por fin ya no dolía. Los días siguientes fueron de una calma rara, como si todo lo malo hubiera pasado, pero el cuerpo todavía no lo supiera. Mariana se dedicó a cuidar de su hijo, a leer cosas nuevas, a ver documentales que nunca había tenido tiempo de ver. Empezó a cocinar distinto, a usar ropa que antes no se animaba. A veces se sorprendía a sí misma riendo fuerte con algo simple, como si la risa hubiera estado escondida en algún rincón del alma. Volvió a hablar con amigas que había dejado de ver. Algunas se alejaron cuando supieron la verdad. Otras se acercaron más, pero ya no le afectaba quién estaba y quién no. No buscaba llenar espacios, solo quería vivir con lo que realmente le hacía bien, y eso, por primera vez, no dependía de nadie más. Una tarde, su madre fue a visitarla. Llevó empanadas, como antes. Se sentaron en la cocina, con el bebé en brazos. No hablaron mucho, pero al irse su madre le tocó el rostro y dijo: ahora sí te veo, hija.
y sos hermosa así, tal como estás. Mariana cerró la puerta con una sonrisa, y esta vez no hubo tristeza escondida detrás. Una mañana, mientras doblaba la ropa recién lavada, recibió un mensaje inesperado. Era de Laura. Después de todo ese tiempo, finalmente escribía algo. No era una disculpa real, solo un párrafo tibio, lleno de frases genéricas. Lamento cómo se dieron las cosas. Ojalá algún día puedas perdonarme. No era mi intención. Mariana leyó el mensaje en silencio. No sintió furia, no sintió pena, sintió nada. Esa nada que aparece cuando el duelo ya fue hecho, cuando ya no queda amor ni odio, solo una página cerrada. No respondió. En vez de eso, fue al armario, sacó una caja donde guardaba algunas cosas del embarazo y encontró la pulsera del hospital con el nombre del bebé. La sostuvo en las manos, como quien confirma que está en otra vida, en otro tiempo. Luego, volvió a guardar todo y bajó al parque. Allí, sentada en el banco de siempre, con su hijo en brazos, vio pasar familias, niños corriendo, parejas discutiendo, gente tomando helado. Todo parecía normal, pero ella sabía que no era una más. Ella era una mujer que había renacido desde los escombros, y nadie lo notaba. Esa era su mayor victoria, no necesitar explicaciones, no tener que contar su historia para ser fuerte. Su hijo la miraba con los ojos bien abiertos y Mariana sintió algo que no venía de libros ni de consejos ajenos, una certeza interna, suave, pero profunda. Todo va a estar bien, no porque el mundo lo prometiera, sino porque ella lo iba a hacer bien, porque ahora sabía cómo protegerse, cómo decir no, cómo cerrar puertas sin ruido, pero para siempre. Y eso, ese poder nuevo, era suyo. Nadie se lo podía quitar. Las noches ya no dolían. Seguían siendo solitarias, claro, pero no eran vacías. Mariana había aprendido a encontrarse en esos ratos de silencio, cuando el bebé dormía y no quedaba más que ella y su reflejo en el vidrio. A veces se servía una copa de vino, otras simplemente tomaba agua caliente con limón, pero siempre se sentaba en el mismo rincón del sillón, envuelta en una manta, con las luces bajas. No necesitaba distracciones, no necesitaba ruido, solo respirar, mirar a su alrededor y reconocer cada objeto, cada pared, como si fueran aliados. Cosas pequeñas que hablaban de su nueva vida, la manta tejida por su abuela, el florero con ramas secas que había elegido en una tienda barata. Todo tenía sentido, nada sobraba, y por primera vez en mucho tiempo sentía que no tenía que demostrar nada a nadie. Ya no estaba en modo supervivencia, ahora estaba en modo reconstrucción. Un día, en una reunión del jardín infantil, conoció a otras madres. Hablaban de pañales, de siestas, de juguetes que hacían ruido. Mariana las escuchaba con atención, pero sin intervenir demasiado, hasta que una de ellas, al verla tan callada, le preguntó: ¿Y vos? ¿Vivís sola con tu nene? Mariana asintió. La mujer sonrió, como entendiendo todo, sin necesidad de detalles. Yo también. Al principio cuesta, pero después es libertad. Mariana sonrió por dentro. No era necesario compartir tragedias para sentirse comprendida. A veces bastaba un gesto, una mirada. Desde ese día, se saludaban con un mate en la plaza, compartían anécdotas breves, consejos de madre a madre. No eran amigas íntimas, pero eran parte del mismo club silencioso, el de las mujeres que alguna vez lo perdieron todo, y aún así, se levantaron con el hijo en brazos y la dignidad intacta. Una tarde de lluvia, mientras acomodaba unos papeles, Mariana encontró una carta que había escrito a sí misma en el embarazo. La había olvidado. Estaba guardada en el fondo de una libreta, entre listas de cosas para el bebé y recetas de comida saludable. La carta hablaba de esperanza, de amor, de familia. Querida Mariana, estás por ser mamá. Confía. Todo saldrá bien. Julián te ama. Laura es tu mejor amiga. Mariana la leyó entera sin saltarse una línea. Cuando terminó,
No lloró. Solo dobló el papel en 4 partes y lo colocó en una taza vacía. Luego lo encendió con un fósforo. El fuego lo consumió rápido. El humo subió lento, como un fantasma que por fin se iba, y ella, mirando la ceniza, entendió: esa Mariana ya no existía. Había muerto en esa sala de hospital, entre suturas y traiciones. Lo que quedaba ahora era otra versión, más fuerte, más sola, sí, pero más ella que nunca. Pasaron semanas sin novedades de Julián ni de Laura. Mariana no los esperaba, no los temía, no los necesitaba. Un día recibió una citación del juzgado. Era el trámite final del divorcio. Fue sola. No avisó a nadie, ni a su madre, ni a sus amigas. Entró con su carpeta de documentos bajo el brazo y su bebé en un fular pegado al pecho. El juez apenas la miró. Todo fue rápido, burocrático. Cuando terminó, Mariana salió a la calle y se detuvo un momento en las escaleras. No había aplausos, no había música épica, solo el sonido del tránsito y el llanto suave de su hijo que se despertaba. Lo abrazó y le dijo al oído: «Ya está, hijo, ya somos libres». Fue la primera vez que lo dijo en voz alta. Y también fue la primera vez que sintió, de verdad, que esa frase tenía sentido. Porque ahora sí, todo había quedado atrás. Esa noche, Mariana encendió una vela en el comedor. No por religión, ni por costumbre. Solo quería marcar el final de algo. Puso música suave, esa que solía escuchar antes de casarse, cuando aún era una mujer que soñaba con independencia, con proyectos propios. Cocinó algo simple: arroz con verduras y huevo frito. Pero lo comió con una sonrisa. En la mesa solo había un plato. El del bebé ya estaba limpio, guardado, y eso no le causaba tristeza, le causaba alivio, porque durante años Mariana había compartido mesa con personas que solo sabían consumir, nunca compartir. Ahora cada cucharada era suya, cada minuto, cada elección, cada silencio, todo era de ella. Esa noche se acostó temprano, y al apagar la luz pensó: ya no tengo miedo de dormir sola, ya no tengo miedo de mí. Poco a poco empezó a notar que la gente la miraba distinto. No porque supieran su historia, la mayoría no tenía idea, sino por cómo caminaba, cómo hablaba, cómo se paraba en las filas, cómo miraba a los ojos. Ya no había timidez, ni culpa, ni esa necesidad de agradar. Mariana ya no pedía permiso para existir. En el supermercado, un hombre la ayudó a cargar bolsas y le dijo: «Tenés una energía muy linda». Ella le agradeció con cortesía. No coqueteó, no esquivó. Solo recibió el elogio y siguió, porque ya no necesitaba validación, no estaba buscando amor, estaba construyendo paz. Y eso, entendió, era mucho más difícil y mucho más valioso. Con el tiempo, su hijo empezó a dar sus primeros pasos. Cada intento tambaleante era una victoria. Mariana lo alentaba desde el suelo, con los brazos abiertos y la sonrisa que había vuelto a aparecer en su rostro. No era la misma sonrisa de antes, era otra, más completa, más consciente. En cada paso del bebé, ella también avanzaba. A veces, en las noches, lo miraba dormir y pensaba: no tengo todo lo que soñé, pero tengo todo lo que necesito. Ya no se angustiaba por las ausencias, aprendió a vivir con ellas, a no rogar por presencias a medias, a no llenar vacíos con promesas rotas. Había reconstruido su mundo pieza por pieza, y aunque no era perfecto, era suyo, y eso bastaba. Eso era nuevo, y era suficiente. Una mañana, mientras tomaba mate en el balcón, recibió un correo. Era una propuesta para coordinar un taller de apoyo emocional para madres solas. Una amiga había pasado su contacto. Mariana dudó unos segundos. Luego pensó: ¿y por qué no? Respondió que sí. No porque se sintiera salvadora, ni porque creyera tener todas las respuestas, sino porque sabía lo que era estar rota y aún así seguir. Sabía lo que era llorar en silencio mientras todos te decían que fueras fuerte. Y sabía que, a veces,
una palabra real de otra mujer podía hacer toda la diferencia. Esa tarde empezó a armar una presentación. No usó frases hechas, no citó libros, solo escribió una frase en la primera diapositiva: nos destruyeron, pero también se perdieron de nosotras. Y ahí entendió que su historia ya no era solo suya. También era de otras que, como ella, habían sobrevivido. El día del taller llegó. Mariana estaba nerviosa, claro. No por miedo escénico, sino por lo que significaba estar ahí, parada frente a otras mujeres que, como ella, habían sido dejadas, traicionadas, minimizadas. Llegó con su hijo en brazos y una mochila con pañales, galletitas y papeles arrugados. Entró al salón con paso firme, saludó a cada una con un apretón de manos y cuando le ofrecieron una silla en el centro, dijo: «Prefiero estar de pie». Las primeras palabras costaron, pero una vez que empezó, no se detuvo. No relató su historia completa. No hacía falta. Habló de los silencios, de los días sin fuerza, de los abrazos que una se da a sí misma cuando no queda nadie, y sobre todo, habló de cómo una puede reconstruirse sin esperar que nadie la salve. «No somos restos, somos comienzo», dijo en un momento, y varias mujeres lloraron. Otras solo asintieron, con la mirada fija en el piso. Ella sabía que estaban entendiendo, no con la cabeza, con el corazón. Después del taller, varias se acercaron. Algunas contaron sus historias. Otras solo agradecieron con un abrazo. Una mujer mayor, de unos 60, le dijo: «Yo me separé hace 30 años. Nunca pude contar todo esto hasta hoy». Mariana la abrazó sin palabras. Sabía que no era su mérito, era el espacio, era el permiso que se daban entre ellas para decir la verdad. Esa noche, al volver a casa, el bebé ya dormía. Mariana se sacó los zapatos, se lavó la cara y se sentó en el sillón. Abrió su libreta, la misma de siempre, y escribió: «Hoy no hablé para mí, hoy hablé para todas». Luego cerró el cuaderno y se quedó en silencio. No había música, ni luces, ni festejo, pero adentro suyo algo celebraba. Una parte de ella que, por fin, ya no necesitaba esconderse. Pasaron los meses y su vida siguió su curso. Las rutinas ya no eran un castigo, eran refugio. Mariana se levantaba temprano, preparaba el desayuno, organizaba todo antes de que su hijo despertara. A veces lo llevaba al parque, otras a la biblioteca infantil. Se convirtió en una experta en mochilas, horarios, chupetes perdidos, pero también en decisiones firmes, límites claros y silencios sabios. Ya no justificaba a nadie, ya no explicaba por qué estaba sola, no necesitaba contar el pasado para que la respetaran. Lo que proyectaba hoy era suficiente. Cada vez que alguien preguntaba por el padre del niño, ella simplemente respondía: «No está y no hace falta, ninguna pena, ninguna rabia, solo verdad, pura y cruda, como su nueva forma de vivir». Un sábado cualquiera, mientras organizaba el armario, encontró un vestido que no usaba desde antes del embarazo. Era rojo, entallado, fuerte. Lo sostuvo frente al espejo. Dudó. Luego, sin pensarlo demasiado, se lo probó. Le quedaba distinto. El cuerpo había cambiado, pero más que eso, la mujer que lo usaba antes ya no existía. Aún así, le sonrió a su reflejo. Se peinó, se puso unos aros sencillos y salió a caminar. Sin destino, solo por verse en la calle como se sentía por dentro. Entera. Caminó por el centro, se sentó en un café, pidió algo simple. Nadie la miró con lástima, nadie notó todo lo que había vivido, y eso era perfecto, porque la fuerza verdadera no hace ruido, solo está ahí, firme, presente, visible para quien sepa mirar más allá de una sonrisa tranquila. Un día, al pasar por una librería de barrio, vio un cartel: «Taller de escritura terapéutica». Algo en esa frase le hizo frenar. Entró sin pensarlo.
Preguntó, se anotó y esa misma semana empezó. El grupo era pequeño, íntimo, mujeres y hombres con historias marcadas en los ojos. La consigna era escribir sin filtros. Mariana empezó con frases sueltas, imágenes, recuerdos breves, pero con el paso de las semanas sus textos tomaron forma. No eran cuentos, eran confesiones, fragmentos de una vida real que necesitaba ser escrita para no volver a doler. En una de las sesiones leyó un texto sobre la noche del parto. Nadie dijo nada cuando terminó. Solo se escucharon respiraciones contenidas. Luego, una de las participantes, con lágrimas en los ojos, se acercó y dijo: «Lo que escribiste me pasó igual, pero nunca pude contarlo». Mariana la abrazó y entendió otra vez que su dolor transformado en palabra no solo la había sanado a ella. Los textos del taller empezaron a formar un pequeño libro. Nada comercial, nada grande. Solo un proyecto compartido con otras mujeres que también habían pasado por lo suyo. Lo llamaron Renacer en Silencio. Mariana escribió el prólogo. No hablaba de víctimas ni de revancha. Hablaba de reconstrucción, de dignidad, de la fuerza que se construye cuando todo se derrumba y una decide quedarse de pie. El día que presentaron el libro en una biblioteca popular, Mariana llevó a su hijo. Estaba más grande ya, con sus rizos desordenados y una curiosidad que desbordaba. Al final del evento, él le dijo al oído: «Mamá, vos sos famosa». Mariana rió, lo alzó en brazos y respondió: «No, amor, solo soy valiente». Y en ese momento supo que esa era su mejor definición. No por lo que había logrado afuera, sino por lo que había sostenido adentro, en cada noche oscura, en cada silencio que no la venció. A medida que su hijo crecía, también lo hacía la tranquilidad dentro de casa. Ya no había sobresaltos, ni mensajes inesperados, ni escenas que desgarraran la rutina. Solo días simples, llenos de risas pequeñas y desafíos reales. Una fiebre, una caída, una rabieta en el supermercado. Mariana había encontrado en esa normalidad su victoria. No necesitaba grandes cambios para sentirse viva. Cada decisión cotidiana era una forma de reafirmarse. Preparar la cena, doblar la ropa, leer un cuento antes de dormir. Todo tenía otro peso, todo tenía otro sentido. Porque ahora cada gesto venía desde su elección, no desde la obligación, y eso lo cambiaba todo. Su hogar, aunque modesto, era un refugio, uno sin máscaras, sin silencios incómodos, sin alianzas vacías sobre la mesa. Un viernes por la tarde, mientras tomaba un café en su balcón, recibió una llamada inesperada. Era el número de Julián. No lo tenía agendado, pero lo reconoció de inmediato. Dudó, luego atendió. Su voz sonaba distinta, más apagada. Solo quería saber si podíamos vernos, hablar, aunque sea un rato. Mariana respiró hondo. «¿Por qué ahora?», preguntó. Él titubeó. «Porque necesito cerrar algo». Ella pensó en negarse. Pero algo en su interior, no por él sino por ella, le dijo que era hora de terminar de una vez por todas. «Mañana, a las 5, en la plaza del centro», respondió. Cortó sin esperar más. No estaba nerviosa, no esperaba nada. Solo quería cerrar la última puerta, pero hacerlo viéndola cerrarse, sin fantasmas, sin pendientes. Solo el final claro, limpio, como merecía. Al día siguiente, Mariana llegó puntual. Vestía simple, como siempre, pero con esa presencia que no necesitaba adornos. El sol estaba bajo, dorando los bancos de la plaza. Julián ya estaba ahí, con la mirada perdida y las manos entrelazadas. Cuando la vio, se levantó de inmediato. No intentó abrazarla, solo dijo: «Gracias por venir». Mariana se sentó frente a él sin rodeos. «¿Qué necesitas cerrar?», preguntó. Julián bajó la vista. «Nunca me perdoné lo que hice. Perdí todo. A vos, a nuestro hijo, a mi dignidad». Mariana no respondió enseguida. Lo observó como quien mira a alguien que ya no conoce.
Vos no perdiste todo. Vos elegiste perderlo. Él asintió derrotado. Solo quería pedirte, si alguna vez pensás en mí, que no sea con odio. Mariana respiró hondo. No pienso en vos, Julián, ya no. Pero si alguna vez lo hago, será con compasión. Porque debe ser muy triste vivir con esa culpa encima. Julián se quedó en silencio. Luego murmuró, Laura y yo ya no hablamos. Fue un desastre desde el principio. Nunca fue amor. Mariana no se sorprendió. Tampoco le importaba. No necesitas contarme eso. No me interesa. Él se removió incómodo. Tenés razón. Es solo que vos siempre fuiste mejor que todo esto. Yo no supe verte. Mariana lo miró con una calma que desarmaba. Yo sí supe verme. Por eso me fui. Se levantó del banco y lo miró por última vez. Este es el cierre que querías, ¿no? Acá está. Yo ya cerré hace rato. Vos, hacé lo que tengas que hacer. Julián intentó decir algo más, pero ella ya se había dado vuelta. Caminaba firme, sin apuro. Cada paso alejándola de él era una declaración silenciosa de libertad. Y él lo sabía, lo supo demasiado tarde, porque cuando una mujer aprende a caminar sola, no hay vuelta atrás. De regreso a casa, Mariana pasó por una panadería y compró medialunas. Era sábado, y pensaba hacer un desayuno especial con su hijo, no porque hubiera algo que celebrar, o quizás sí, la tranquilidad, la certeza, la libertad. Al llegar, su hijo corrió hacia ella con los brazos abiertos. Mariana lo alzó en el aire y giró con él. Se rieron fuerte. Ese sonido llenó la casa. Puso la mesa, preparó jugo de naranja, cortó frutas, puso música suave, todo simple, todo auténtico. Mientras comían, su hijo le preguntó, «Mamá, ¿hoy estamos felices?» Mariana lo miró con ternura. «Sí, hijo, hoy estamos muy felices». Y lo estaban. No por una promesa cumplida ni por un sueño alcanzado, sino por la paz. Esa que no se grita, que no se publica. Esa que se vive de a poco, en lo cotidiano, en lo real. Esa tarde decidió hacer algo que venía postergando, desarmar la caja del pasado, esa donde había guardado cosas del embarazo, recuerdos, papeles viejos. La abrió sin miedo, sacó el test de embarazo, la mantita bordada, las primeras fotos del bebé y también las cosas que dolían, la tarjeta de Laura, la alianza que había dejado caer en el Moisés. Todo estaba ahí, intacto, pero ya no dolía. Tomó cada cosa y fue eligiendo qué conservar, qué desechar, no con rabia, con calma, con claridad. Quemó algunos papeles, otros los rompió, y algunos los guardó, no como ancla, sino como testimonio, porque su historia no era vergüenza, era aprendizaje, era verdad. Cuando terminó, cerró la caja y escribió encima con marcador negro, «No se borra, se supera». Luego la colocó en el estante más alto del placard, no para olvidarla, sino para recordar cada tanto hasta dónde había llegado y por qué nunca más volvería atrás. Con el paso de los días, la caja quedó allí, arriba, sin estorbar. Mariana ya no pensaba tanto en lo que fue. Estaba demasiado ocupada en lo que estaba haciendo. Comenzó a colaborar con un centro comunitario, ayudando a mujeres que atravesaban situaciones difíciles. No hablaba desde el lugar de la que lo superó, sino como alguien que aún construía su fuerza todos los días. Escuchaba más de lo que hablaba. Sabía que a veces lo único que una necesita es que alguien no te diga «tenés que ser fuerte», sino que simplemente te escuche sin apurarte. Una de las mujeres le dijo, «Sos como una hermana mayor que no juzga». Y Mariana se quedó pensando en esa frase, porque alguna vez su hermana real había sido lo opuesto. Y ahora ella elegía ser lo que no recibió, una presencia confiable. Una noche recibió una invitación para una charla en un colegio. Querían que hablara sobre resiliencia, maternidad y nuevos comienzos. Dudó. No por miedo, sino por respeto. No quería convertirse en una figura pública del dolor, pero luego entendió que su historia, contada con verdad y sin adornos, podía sembrar algo en otras mujeres.
Fue. Habló con el corazón, sin escudos, contó lo que había vivido, lo que había sentido, lo que había aprendido. No hubo aplausos largos, solo miradas intensas, algunas lágrimas y una sensación de presencia plena en el aire. Cuando terminó, una chica joven se le acercó y dijo: «Pensé que no iba a poder, pero ahora siento que quizás sí». Mariana la abrazó sin palabras, porque a veces la mejor respuesta es la compañía silenciosa de quien ya cruzó el fuego y sigue caminando. Al llegar esa noche a casa, Mariana encontró a su hijo dormido en el sillón, abrazado a su peluche favorito. Lo levantó con cuidado, lo llevó a la cama y se quedó un momento mirándolo dormir. Tenía los ojos entrecerrados, la respiración tranquila, el cuerpo en paz, y ella también. Se sentó al borde de la cama y acarició su cabello. Pensó en cómo ese niño había sido su ancla, su motor, su espejo y también su testigo, porque aunque pequeño, había sentido cada una de sus transformaciones. «Te prometo que esta casa siempre será un lugar seguro», le susurró. No sabía si él la escuchaba, pero ella sí necesitaba decirlo. Porque ahora que sabía lo que era el caos, el abandono, la traición, tenía aún más claro qué tipo de madre quería ser. Al día siguiente, hizo algo simbólico. Fue hasta la casa de su madre, donde aún estaba el Moisés vacío que había preparado en la primera etapa del embarazo. Nadie lo usaba, nadie lo había tocado desde aquella cena. Mariana entró sola, saludó con un beso, dijo que solo venía a buscar algo. Su madre no preguntó, solo asintió. Mariana tomó el Moisés con las dos manos, lo sacó al patio y lo desarmó pieza por pieza, con paciencia, sin rabia. Lo metió en bolsas grandes y lo dejó junto al tacho de basura. Luego se lavó las manos, se miró en el vidrio de la ventana y sonrió. No porque estuviera feliz, sino porque se sentía limpia, ligera, como si por fin hubiera soltado el último hilo que la ataba a aquella versión de sí misma, la que esperaba, la que confiaba, la que callaba. Esa mujer ya no vivía ahí. Y eso se notaba en cada gesto, en cada silencio, en cada paso nuevo. Los días que siguieron fueron serenos. Mariana retomó algunas cosas que había dejado en pausa: leer por placer, cocinar sin apuro, volver a escribir sin propósito. Comenzó a escribir una nueva libreta distinta a la anterior. En la primera hoja solo anotó una frase: «Lo que me dolió, me formó». No era resentimiento, era memoria. Era la forma de honrar el camino sin aferrarse al pasado. A veces, mientras su hijo jugaba, ella se sentaba en el piso y lo observaba. No pensaba en el futuro con ansiedad, ni en el pasado con rabia. Solo lo veía crecer, existir, reír. Y en esos momentos, Mariana entendía que no había mayor éxito que ese. Estar ahí, presente, en paz, sin necesitar que nadie lo reconozca. Una tarde cualquiera, al salir del jardín, su hijo le preguntó: «¿Vos siempre vas a estar conmigo, mamá?». Mariana lo miró, se agachó hasta quedar a su altura y le dijo: «Siempre que me necesites, voy a estar. Y cuando no me necesites, voy a estar igual, desde acá». Y se tocó el pecho. El niño no dijo nada, pero la abrazó fuerte, de esos abrazos que no se olvidan. Mariana lo levantó, lo subió al coche, y mientras manejaba pensó en cuántas veces había dudado de su capacidad, de su fuerza, de su valor. Y ahora, ahí estaba, con su hijo sano, su vida en calma y un camino propio bajo los pies. No tenía una historia perfecta, pero sí una historia verdadera, y eso era más que suficiente. Un domingo por la mañana, mientras regaba unas plantas en el balcón, vio pasar a Laura al otro lado de la calle. Iba sola, con la cabeza gacha, caminando sin apuro. Mariana no sintió rabia ni ganas de esconderse. Solo la observó unos segundos y volvió a lo suyo. No necesitaba saludarla ni decir nada. El silencio hablaba por sí solo. Ese cruce invisible era la prueba de que todo estaba en su lugar.
Laura no levantó la vista. Pero aun si lo hubiera hecho, Mariana no habría cambiado nada, porque ella ya no esperaba disculpas, ni explicaciones, ni justicia externa. Su justicia era otra, una vida limpia, reconstruida con manos propias, sin deberle nada a nadie. Y eso, en sí mismo, era el castigo más fuerte para quienes alguna vez creyeron que podían quebrarla. Esa noche, mientras bañaba a su hijo, jugaron a hacer burbujas con las manos. El baño se llenó de risas, de chapoteos, de pequeñas historias inventadas. Mariana se mojaba sin preocuparse por la ropa, por el pelo, por nada. Solo reía. Cuando terminó, lo envolvió en una toalla grande, lo abrazó y lo llevó a la cama. Antes de dormir, él le dijo: «Mamá, sos la mejor». Mariana sonrió, le dio un beso en la frente y apagó la luz. Se quedó unos segundos sentada junto a él, escuchando su respiración. Luego se levantó, fue al espejo del baño y se miró. Ya no había maquillaje, ni cansancio extremo, ni esa sombra de duda que antes siempre estaba. Solo una mujer real, una que había pasado por todo y había salido de ahí con dignidad. Se tocó la cara con suavidad y por primera vez pensó: «Me gusta quien soy ahora». Días después, decidió hacerse una foto nueva. No una sesión profesional, ni algo armado. Solo una imagen con su celular, frente al espejo del cuarto. Estaba con una camiseta vieja, sin filtros, sin poses. La sonrisa era leve, honesta. Sus ojos tenían esa profundidad que no se compra ni se fabrica. Era la mirada de alguien que ya no se debía nada, que ya no buscaba ser entendida. Tomó la foto, la guardó y no la publicó. No necesitaba aprobación. Esa foto era solo para ella, para recordar cómo se ve una mujer cuando vuelve a casa, no al lugar físico, a su propia esencia. Mariana miró la imagen unos segundos y luego la puso como fondo de pantalla, porque esa era la mujer que quería seguir viendo todos los días. Esa noche, mientras doblaba ropa, su hijo se acercó con un dibujo. Era un garabato infantil, pero claramente se veían dos figuras tomadas de la mano. «Somos nosotros», dijo él orgulloso. Mariana lo colgó en la heladera con un imán. Luego se quedó mirándolo en silencio. Era un dibujo simple, pero encerraba todo: la compañía, la unidad, la reconstrucción. En ese papel estaba lo más importante, no lo que había perdido, sino lo que había salvado y lo que había creado desde la nada. Cerró la heladera, suspiró profundo y sintió algo que hacía años no sentía: orgullo, no por haber resistido, sino por haber elegido. Porque lo más difícil no fue soportar la traición, fue decidir no repetirla, no hacia los demás, hacia ella misma. Con el paso de los meses, el taller que coordinaba fue creciendo. Otras mujeres se sumaban, algunas llegaban rotas, otras en proceso. Todas buscaban lo mismo: no volver a sentirse solas. Mariana no les prometía soluciones mágicas, solo un espacio real, donde pudieran llorar sin que les pidan que se calmen, donde no tuvieran que justificar sus decisiones, donde simplemente pudieran ser. A veces no hablaban, a veces se reían hasta llorar. Era como una red invisible que las sostenía sin presiones. Mariana se sentía parte, no líder, y eso lo hacía aún más fuerte, porque entendía que nadie salva a nadie, pero también sabía que cuando una mujer se levanta, hay otras que se animan a hacer lo mismo. Una tarde, mientras acomodaban las sillas tras una sesión, una de las participantes la abrazó y le dijo: «Gracias por mostrar que se puede». Mariana le sostuvo la mirada. No siempre se puede todo, pero se puede seguir, y eso ya es mucho. Esa frase quedó resonando en el grupo, como un mantra, como una verdad simple. Después de ese día, una de las mujeres empezó a estudiar, otra se mudó sola, otra pidió el divorcio, y Mariana entendió algo: no hacía falta cambiar el mundo entero. Con que una mujer dejara de tener miedo, ya era un comienzo.
Y eso bastaba. Porque en esos pequeños comienzos se tejía la verdadera revolución, la de las mujeres que dejan de vivir esperando y empiezan a elegir, aunque tiemblen, aunque duela, aunque les digan que no, porque ya entendieron que nadie las define, y mucho menos un abandono. Una noche, mientras acomodaba los juguetes del living, Mariana encontró entre los libros una foto vieja. Era ella, Julián y Laura en una reunión familiar, sonriendo frente a una torta. La miró unos segundos, no con nostalgia, con distancia. Era otra vida, otra mujer, otra historia. Decidió no romperla. Solo la guardó en un sobre, escribió encima «Ya no somos» y lo colocó en el fondo de un cajón que casi nunca abría. No por miedo, sino por respeto, a lo vivido, a lo aprendido, a lo dejado atrás. Luego apagó las luces, fue hasta la habitación y se recostó junto a su hijo. Él dormía profundamente, con las manos abiertas, como quien no tiene nada que esconder. Mariana lo besó en la frente y pensó, todo esto valió la pena. No porque haya salido ilesa, sino porque, a pesar de todo, seguía amando. Días después, al regresar de una caminata, vio una vecina llorando en el pasillo. Era nueva. Mariana se acercó, le ofreció un vaso de agua y se sentó a su lado. No preguntó nada, solo la acompañó. Cuando la mujer logró hablar, dijo, «Me dejó, me dijo que era yo la culpable». Mariana no respondió enseguida. Solo le tocó el brazo y le dijo con voz firme, «No lo sos, no lo fuiste y no lo serás». Esa noche, la vecina tocó su puerta para agradecerle. Le llevó una planta pequeña. Mariana la puso en la ventana junto a las otras. Cada una que florezca acá será un testimonio, pensó, porque ya no vivía para vengarse, vivía para sanar, para crecer, para demostrar, sin palabras, sin rencor, que el dolor no la rompió, solo la transformó. Un año después de todo, Mariana regresó a la misma sala de partos donde había nacido su hijo. Fue por una consulta de rutina, acompañando a una amiga embarazada. Al cruzar la puerta, el olor a desinfectante, el pasillo largo, la luz blanca, todo volvió de golpe, pero no dolió. Solo fue un recuerdo lejano, como una cicatriz que ya no arde. Mientras esperaban, su amiga le tomó la mano. «¿Te molesta estar acá?» Mariana negó con una sonrisa. «No, estoy bien». Y lo estaba, porque había hecho las paces con cada rincón de su historia. No se trataba de olvidar, se trataba de poder mirar atrás sin que el corazón se encogiera. Y ahí, en ese mismo lugar donde su mundo se quebró, Mariana entendió que también había comenzado su renacimiento. Al salir, su amiga la abrazó y le dijo, «Gracias por venir conmigo, me sentí más fuerte». Mariana respondió sin dudar, «Todas necesitamos a alguien alguna vez». Y pensó en todas las veces que no tuvo a nadie. En las noches en silencio, en las madrugadas de llanto con el bebé en brazos, en los días en que todo parecía perdido. Pero también pensó en lo que había ganado, autonomía, claridad, dignidad. Esa tarde, al llegar a casa, sacó una hoja en blanco y escribió una carta. No a Julián, no a Laura, no a su hijo, a ella misma. Decía, sobreviviste, y no solo eso, renaciste, y eso nadie te lo puede quitar. La guardó en el mismo cajón donde estaba el sobre con la foto vieja. Porque en ese mismo lugar donde estaban los restos, ahora también habitaba su fuerza. El último domingo del mes, Mariana llevó a su hijo a la playa. No era un viaje planificado ni caro, solo querían ver el mar. Cuando llegaron, el niño corrió hacia la orilla, gritó, saltó, se mojó los pies. Mariana lo siguió despacio, con los zapatos en la mano y el viento en la cara. Se sentó en la arena y lo observó. El cielo estaba limpio, el sol tibio. Todo era simple y perfecto. Cerró los ojos un momento, escuchó las olas, los gritos lejanos, la vida. Sintió en el cuerpo una calma profunda, como si todo el camino, cada herida, cada decisión, cada silencio,
la hubiera traído exactamente hasta ahí. Abrió los ojos. Su hijo la miraba, sonriente. «Mamá, vení, mete los pies en el agua». Mariana se levantó, caminó hasta él, y lo hizo. Sintió el agua fría, y rió. Rió fuerte. Por primera vez en mucho tiempo. Cuando regresaron al coche, ya de noche, el niño dormía en su silla. Mariana encendió la radio, ajustó el espejo y se miró un segundo. No dijo nada, solo se reconoció. Esa mujer de mirada firme, de gesto sereno, era ella, ya no la que suplicaba amor, ya no la que se callaba, ya no la que aguantaba por miedo. Esa mujer era nueva, construida con retazos de dolor y pedazos de coraje, y no necesitaba testigos, no necesitaba explicación, ni venganza, ni aplausos. Se bajó del coche, rodeó el maletero, abrió el portón trasero y sacó una sola cosa, la libreta vieja. Caminó hasta la orilla una vez más, arrancó la última hoja y la dejó volar. El papel danzó unos segundos en el aire antes de caer al agua. Y por fin pude respirar, pensó. Y lo hizo, lento, profundo, verdadero. Volvió al coche sin apuro, cerró la puerta suavemente, puso las manos en el volante y se quedó quieta unos segundos, mirando la carretera que se extendía frente a ella. No tenía prisa, no tenía miedo. Todo lo que necesitaba estaba en ese auto, su hijo dormido, su historia honesta, su libertad. Encendió el motor, bajó la ventanilla y dejó que el viento fresco le acariciara el rostro. En la radio sonaba una canción vieja, de esas que antes dolían, pero ahora solo acompañaban. Miró por última vez el mar en el retrovisor, sonrió para sí y arrancó, porque algunas mujeres no necesitan aplausos ni finales felices. Solo necesitan una oportunidad para ser ellas mismas, completas. Y Mariana por fin lo era, sin deuda, sin culpa, sin cadenas, solo ella, entera, en paz.